¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Rondo de Jokes y hoy vamos a tratar el tema de la relación entre el periodista y el jugador-jugadora con Sergi Fuentes y Marc Cornet. ¿Qué tal, Sergi Fuentes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patrick? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. Hoy tenemos a Marc Cornet con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marc? ¿Qué tal, Patrick? ¿Qué tal, Sergi? Un placer estar aquí con vosotros. Hoy me hace especial ilusión esta tertulia, Sergi. Te lo tengo que reconocer. Hoy, como es de periodistas, a lo mejor el micro mío se apaga. Se juntan dos temáticas que me gustan mucho y aparte que se presente él, pero te lo podría presentar yo perfectamente. Gran periodista, mejor persona. Tengo el placer de conocerle fuera, pero vamos a dejar que él mismo nos indique a qué se dedica un poco y 4 pinceladas de todo este tiempo que lleva en el gremio, que no es poco. Bueno, soy Marc Cornet, soy periodista ahora mismo de Gol Televisión, colaboro también con otros medios. Llevo más de 20 años trabajando en periodismo de televisión. Desde que tenía 7 u 8 años ya escribía mis pequeñas crónicas y las vendía a mis padres, es decir, esto del periodismo siempre lo he llevado en la sangre y realmente siempre considero que el periodismo en este sentido, seguramente vamos a hablar de ello, ha involucionado, porque yo creo que al menos las ganas y un poco la idea que yo tenía cuando me hice periodista o cuando quería ser periodista desde pequeño y después cuando estudié la carrera, creo que en cierta forma se ha pervertido un tanto en los últimos años porque el periodismo ha dejado de ser pues quizás información, seriedad, ética, deontología y ha pasado a ser más espectáculo, entretenimiento y muchas veces demasiadas clics, visualizaciones y poca seriedad. Ya lo ves, una voz autorizada, ¿eh? Me va a quitar el sitio, ¿eh? No, el siguiente día estamos los dos aquí. Sí. Lo que comentas ahora, ¿crees que se debe más a parte de periodismo, parte de club o parte de jugadores? Creo que seguramente cada parte tiene su parte de culpa, valga la redundancia. Yo recuerdo antiguamente, yo no lo he podido testar porque básicamente era muy pequeño, pero por ejemplo, antes hablábamos, ¿no?, a micro cerrado, de los entrenos del Barça que se celebraban en la Masía, los jugadores se cambiaban en el Camp Nou y en ese trayecto del Camp Nou a la Masía los periodistas tenían contacto directo con el jugador, ahí podían entrevistarlos, les podían preguntar 4 cosas, es decir, no había una frontera. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo quizás los clubes se han ido protegiendo porque, en primer lugar, no han aceptado las críticas que evidentemente pueden llegar desde el mundo del periodismo, porque el periodismo no es servilismo, es decir, es una interpretación de la realidad y eso también puede implicar una crítica. Los clubes se han ido cerrando y al mismo tiempo ellos también han sido conscientes del poder de lo que tenían, del poder de la información, de controlar ellos realmente estos cauces de información y generar dichos contenidos, ya sea a través de entrevistas directas en sus propios canales de distribución, canales de clubes y después también para limitar las críticas a los jugadores. Yo creo que esto es un gran error, básicamente porque todos podemos crecer en cualquiera que sea nuestro ámbito profesional a través de la crítica. Si no te critican nunca, si no eres crítico con uno mismo, difícilmente vas a mejorar. Yo creo que este es un gran problema. Primero, seguramente porque el periodismo, repetía antes, se pervirtió en su momento. Hay diferentes clases de periodismo, o quizás, mejor dicho, solo hay una y hay otras cosas que se venden como periodismo que no lo son, y eso pues, puede haber hecho también que los clubes se cerraran. Después, los clubes han querido también monitorizar pues, este tipo de información, controlarlo y al mismo tiempo venderlo. Esto también genera contenidos y genera dinero. Evidentemente, el fútbol es un negocio. Y en tercer lugar, los futbolistas y las futbolistas que de alguna forma ellos también son conscientes del poder, de que sin ellos el negocio y este mundo pues no funcionaría. Aquí sí que me gustaría, un inciso, porque creo que en el fútbol femenino estamos ante una oportunidad de intentar hacer tabula rasa, es decir, de intentar generar otro tipo de contenidos, otro tipo de relaciones, pero lamentablemente también soy un poco escéptico porque estoy viendo ya pues, algunos tics que está copiando el fútbol femenino del fútbol masculino que me hacen ser también pues, un tanto pesimista. Pero digo que, no sé, seguramente cada una de estas 3 partes del triángulo, ámbito profesional, periodismo, los clubes, jugadores, ya sean futbolistas y las futbolistas, seguramente tiene su parte de culpa. Aunque visto desde mi punto de vista en este sentido, creo que el periodismo
ha sido poco crítico con su papel en los últimos años y eso también ha conllevado que las otras dos partes se cerraran un poco, ya sea para ganar más dinero o también para recibir menos críticas. Lo ha comentado justo al principio, una cosa que me ha gustado mucho, que es que ha involucionado. Y creo que tiene toda la razón y al final el problema... Yo como aficionado, cuando me pongo la camiseta de aficionado, lo que quiero ver son todas estas cosas de jugadores hablando, jugadoras hablando, todas estas cosas que quiero conocerlos, quiero ver lo que se esconde también detrás de solo los 90 minutos de fútbol, todas estas historias que hace que al final el aficionado sea el que le repercute de forma mal a el no poder tener acceso a toda esta información que al final es lo que nos apasiona, ¿no? Todo esto de mira lo que no se ve en este momento que están hablando estos jugadores o este staff, entonces al final repercute hacia mal para los aficionados. Totalmente, o sea, yo creo que todo lo que dices tiene toda la razón. También si nos podemos centrar de primeras en el papel del periodismo, yo creo que es un poco el punto del clickbait, es lo que ha comentado él. Yo creo que hay muchas noticias ahora que realmente las empiezas a leer o ves el titular y dices, puede haber algo interesante y luego realmente detrás no hay nada. Entonces yo creo que esa información de mentira, por decirlo de alguna manera, creo que también ha hecho, centrándonos en la parte del periodismo, que los clubes tengan un poquito más de reticencia. Así es, totalmente, porque buscas el clickbait, buscas la visualización. Yo me acuerdo, no sé, en la facultad, el lead, ¿no? Es decir, y un buen titular. El titular tiene que sintetizar lo que es la noticia. ¿Cuántos titulares podemos leer, por ejemplo, en la prensa escrita a nivel digital hoy en día que te incitan a que cliques? No te dicen absolutamente nada. Mira la última barbaridad de tal, el último gol de tal. No. O sea, ¿y qué hacemos todos? Como borregos, clicamos. Pero lamentablemente eso no es periodismo, eso es entretenimiento, eso es buscar una serie de mimetizaciones con el espectador, con el oyente o con el lector para monitorizar y también para ganar dinero, evidentemente. Decías esto del papel quizás del periodismo. Yo creo que ha evolucionado y voy a especificar el motivo por qué. Porque creo que se ha convertido en entretenimiento vulgar muchas veces. No voy a citar programas, pero todos podemos imaginar el tipo de programas. El problema es que el aficionado y los aficionados y aficionadas entienden que eso es periodismo y eso es entretenimiento, es burla, es charla, no voy a ser yo quien lo critique, a mí no me gusta, pero eso no es periodismo y creo que como sector profesional nos ha faltado crítica hacia este tipo de programas, hacia el tipo de personas que están en este tipo de programas y eso también conlleva que a ojos del público en general nosotros pues estemos metidos en ese mismo saco cuando creo que no es lo mismo. Imágenes de futbolistas tapándose la boca. ¿Por qué? Porque se han utilizado muchas veces esas imágenes de forma perniciosa y evidentemente el futbolista no quiere que cuando insulta a un compañero o lo que sea, pues el periodista se haga eco. Evidentemente el mundo del fútbol muchas veces es ejemplo de pocas cosas. Pero seguramente, repito, nos ha faltado también más autocrítica a nivel profesional, a nivel periodístico, para dejar claro que esto no es periodismo, sencillamente es otra cosa. Lo hablábamos antes, el pasado martes, en la previa del partido en Anoeta entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain, en la tele, en Gol, recibíamos por señal interna, también veíamos lo que se iba a emitir posteriormente en Movistar, una charla que me pareció genial, absolutamente normal entre Joaquín Valdés, psicólogo del PSG y también de Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, y Jorge Valdano, analista de Movistar. Yo veía esas imágenes y primero pensaba, me encantaría estar ahí para saber de qué están hablando, pero lo estaban haciendo con una normalidad que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estamos ya acostumbrados a este tipo de normalidad dentro del mundo del fútbol y también dentro de la televisión, donde prácticamente se busca el error, se busca lo que llame la atención para después hacer noticias de eso, que muchas veces son anécdotas y no es contenido que pueda ser, en este caso, desde mi punto de vista, pues de interés periodístico. Un poco la sensación esta, ¿no? De que cuando los jugadores o las jugadoras se acercan a los medios ya se ponen como una especie de coraza. Es una situación un poco diferente, creo. Las comparaciones son odiosas, pero cuando tú, por ejemplo, ves el fútbol en Inglaterra, en la Premier League, yo muchas veces, muchos vídeos me conducen a las charlas estas que tienen, creo que es Henry, con Carragher, y ves a los jugadores que acceden, incluso el mismo Pep Guardiola, hay muchísima gente que quizás con los medios españoles se ha mostrado más a la espera, a no querer interactuar mucho, en cambio, ahí les ves prácticamente
prácticamente en su salsa, ¿no? Porque deben de tener otra forma de comunicar o otro tipo de código que es completamente diferente. O no diferente, sino... Yo creo que es porque son exfutbolistas que ejercen de periodistas. Y ahí seguramente sabes que te van a preguntar cosas más relacionadas con tu día a día y no partes de una premisa de desconfianza. Porque yo creo que todo se reduce a la confianza o desconfianza. Muchas veces, lamentablemente, debido a ciertos tipos de periodistas que han ejercido de forma un tanto, repito, perniciosa esta profesión, ha conllevado de que no haya esta relación de confianza. Antiguamente, el periodista respetaba sus fuentes de información. Antiguamente, el periodista respetaba el off the record, es decir, yo tengo una entrevista, no, esto no lo publiques porque no me interesa. Había una relación de confianza. Yo creo que esta relación de confianza se ha roto. Y el club también ha implicado o a veces ha ayudado a que se rompiera, porque yo recuerdo, no sé, saltarte un poco el departamento de comunicación de un club porque tú tienes una relación personal con ese jugador y después el de comunicación te llama y te dice, ¿por qué le has entrevistado? Bueno, pues porque tengo una relación personal, porque me ha dicho que sí y yo no voy a ir con malicia, pero el club desconfía. Desconfía porque quizás el titular no le interesa, porque quiere controlarlo todo. Y en este caso, creo que el periodismo nunca debe ser controlado. Es decir, nosotros no tenemos que ir con malicia, no hay que ir, en este caso, con malas intenciones, porque yo creo que eso significa no ser un buen periodista, pero sí que tienes que tener el espíritu libre de poder titular e interpretar esa entrevista desde el punto de vista personal de cada periodista, que sea siempre, evidentemente, pues ligado a la deontología de la profesión. Esta es mi visión quizás demasiado idealizada de lo que es el periodismo. No, pero justo, mira, le estaba mirando y tal, es que una pregunta que te quería hacer era esa, seguramente hay muchos periodistas que tienen relaciones personales, como es normal, por afinidad de lo que sea, con jugadores. Eso, en principio, no debería limitar una realidad, que si una realidad puede perjudicar en teoría en algún ámbito al jugador, se debería contar igual. Eso como periodista yo creo que no debe ser sencillo. No debe ser sencillo. Yo me considero periodista, no periodista deportivo, o sea, porque me gusta en general mi profesión y a veces pues puedo dedicarme al mundo del fútbol como puedo escribir alguna cosa a nivel político o a nivel social, porque me considero periodista y no me cierro las puertas en este caso, aunque entiendo perfectamente que cada uno se especialice en lo que quiera. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de relación que dices, seguramente en otros deportes, yo por ejemplo que he hablado bastante y también he publicado bastantes cosas del mundo de las carreras por montaña, del trail running, muchas veces esta relación de confianza ayuda a que tú puedas tener acceso al top 1 de las carreras por montaña en su día, no sé, Pau Capell, Núria Picas, Kilian Jornet. Y son gente que te abren las puertas, son gente que tú en un WhatsApp les puedes decir, te va bien mañana que hablemos, y hay una confianza absoluta. A mí nunca me han dicho, no digas esto, no publiques esto, y esto no me ha gustado. ¿Por qué? Porque seguramente lo que tú has ido publicando, desde tu punto de vista de periodista, pero también para intentar plasmar lo que ha sido una entrevista, les ha gustado. Evidentemente, la crítica también forma parte del periodismo y también forma parte de cualquier deporte. Pero la crítica, yo creo que el problema es no solo a nivel deportivo, sino a nivel social. No aceptamos la crítica. A cualquiera de nosotros no le gusta la crítica. Pero, por ejemplo, en mi caso que tenemos o tengo un sitio de cara al público, porque me pueden ver en su casa, yo tengo que aceptar que forma parte de mi trabajo. Y creo que los futbolistas, en este caso, o cualquier deportista de élite, también lo tiene que aceptar. Después, una cosa es la crítica y la otra la crítica con quizás un tanto de vehemencia o cosas escondidas. Yo creo que aquí está la diferencia, porque criticar de por sí no tiene que ser negativo. Sí, cuando es la crítica basada en aspectos, por ejemplo, que no sean deportivos, o que en su día, pues no sé, a determinados jugadores del Barça se les criticaba por sus creencias ideológicas, no tanto por su quehacer encima del verde, ¿no? Yo creo que esta es la gran diferencia, pero todo se reduce a lo mismo, al tipo de periodismo que tú ejerzas, ¿no? No sé si has tenido alguna vez la duda o la tesitura, mejor dicho, de tener que informar sobre alguna cosa donde un jugador, una jugadora o una persona, como comentabas antes, de cualquier otra disciplina, es un hecho para él como muy privado y tú estás un poco en la tesitura de, sí, claro, me pedís hablar de esto, pero
creo que hay una línea muy fina porque esto ya quizás forma parte de su privacidad. ¿Esto cómo lo gestiona en este caso tú? Yo creo que antes que periodista somos personas. Muchas veces se ha dicho eso de que sí, eres periodista 24 horas al día, 7 días a la semana, 54 semanas al año, bueno, lo que sea. Sí, yo soy periodista y evidentemente me gustan las historias, pero antes que periodista soy persona. Y creo que las personas muchas veces tenemos que poner en primer lugar la empatía. Si yo sé que esa persona lo está pasando mal y si yo publico algo de eso y voy a incidir negativamente en ese aspecto personal, yo no lo voy a publicar, básicamente porque primero soy persona y después soy periodista. Otra cosa es que a nivel periodístico yo considere que eso es muy importante y que a esa persona eso no le va a afectar. Entonces sí, pero si yo soy consciente de que estoy haciendo daño publicando cierta información, no lo voy a hacer. Y no voy a dar nombres, pero recientemente ha habido bastantes casos judiciales y yo he tenido por amistad información de alguno de estos casos judiciales y me he tenido que contener de no dar mi opinión, porque lo que estaba haciendo buena parte de la profesión creo que era informar de forma sesgada. Y lo que tenemos que hacer siempre es buscar las fuentes de información y dar la vuelta del 360. Es decir, una parte de la historia es esta, pero también tenemos que contrastar. Y el problema es que a día de hoy no se contrasta la información. Es decir, se intenta publicar cuanto antes mejor. Da igual de si es verdad o no. Buscamos lo que decíamos antes, las visualizaciones, los clickbaits. Y después ya veremos si es verdad o no es verdad. Esto también sucede porque hoy en día, claro, todo el mundo con un teléfono móvil es el primero en poder tener esa imagen que todo el mundo busca, entonces lo precipita un poco todo, ¿no? Sí, pero por eso, o sea, lamentablemente, antes todo era mucho más lento. La máquina de escribir, la linotipia, es decir, llevaba un proceso. Hoy en día, no sé, a través de X, tú publicas, por ejemplo, una información. Haces con un móvil, haces radio. Con un móvil haces tele, también puedes hacer tele. Sí. Pero esa inmediatez, esa rapidez, esa celeridad no debería implicar que no tengamos en cuenta lo básico, lo fundamental del periodismo, es decir, contrastar las informaciones, hablar con las diferentes partes en cuestión. Que no vas a ser el primero en dar una noticia, es que le dan un premio al que es el primero. Quizás sí tendrá más seguidores porque ha dado una primicia, una exclusiva, pero ya sabemos lo que implica exclusiva. El término exclusiva lamentablemente se ha vendido como algo pues que puede llamar la atención, que es una sorpresa, sí, lógicamente, pero ¿significa que eso sea verdad? ¿Significa que esa información sea del todo cierta? Lo digo porque muchas veces recoger cable es complicado y muchos de estos periodistas que han lanzado la exclusiva, después cuando se determina que no es cierta o que no es totalmente cierta, el daño quizás ya está hecho y el recoger cable no se hace. Ahora quería entrar también en un punto que creo que es interesante, que es, que creo que ya ha traído cola, que hay muchos medios ahora, pongo el ejemplo, por ejemplo, de La Resistencia o charlas con Ibai o Piqué que habla con un jugador, que yo creo que lo que tiene que quiere buscar el periodismo es la naturalidad de la persona. Y en esas situaciones se encuentra. ¿Eso es un punto para hacer pensar al periodismo clásico o es un punto que es como una cosa aparte y no se tendría que centrar en eso? No, me parece bien la naturalidad. De hecho, es que los primeros que han coartado esta naturalidad son los clubes, que muchas veces pues, te dan la entrevista después del entrenamiento en una sala ya con unas fotos ahí puestas y es siempre lo mismo. Es decir, cualquier entrevista con muchos de los jugadores vemos que siempre es la misma sala. En el caso del Barça, por ejemplo, antes tú veías a ese jugador pues, al lado de la playa porque es mi sitio favorito. O sea, sacarlos de su día a día futbolístico para mí aporta muchísimo valor. Antes era mucho más normal, hoy en día no. Porque el club lo quiere controlar, porque el futbolista es muy celoso de su vida privada, pero también porque el futbolista sabe que eso le puede generar negocio. Es decir, muchas veces el futbolista vende su privacidad, totalmente lícito, porque es su vida, para hacer un documental y ahí hay un rédito económico detrás. Antiguamente,
tú a través de esta confianza, repito otra vez el término, ¿no? que decía antes, a través de esta confianza podías ganarte pues el cariño y una buena relación con un futbolista, y entonces era mucho más fácil salir de estas entrevistas un tanto herméticas, cerradas y con siempre los mismos arquetipos, ¿no? Justo para comentar eso, leí una cosa, creo que era de Maldini, que dijo, hace 20 o 30 años se normalizaba que el jugador saliera de jugar un partido y se fuera a cenar con periodistas. Ahora mismo tú ves a no lo sé, a un periodista yéndose a cenar con Kroos. ¿Pero ¿por qué, Sergio? Porque alguno va a hacer una foto, la va a colgar... Y si luego hay una noticia de ese periodista que le deja bien... Exacto. Y este es el problema. O sea, ¿un periodista puede ser amigo de un futbolista? Claro. ¿Un futbolista puede ser amigo de un periodista? Claro. Hoy en día es más complicado. Pero decía, seguramente el caso de Ibai, de Piqué, esta naturalidad, en el caso del periodismo, si nos dejaran, los periodistas son capaces de hacer buenas entrevistas, buenísimas entrevistas, si hay predisposición por ambas partes. O sea, en el caso de los exfutbolistas siempre es mucho más fácil. No sé, hablando con exfutbolistas que vienen en la tele, no sé, el caso de Jofre Mateu me parece un tío chapó. ¿Por qué? Porque muchas veces te reconoce que cuando dejas de ser futbolista seguramente lo ves desde otro prisma, que vives en una irrealidad cuando todavía estás en activo y después te das cuenta de que seguramente has actuado no del todo correctamente en ciertas ocasiones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es gente como nosotros. O sea, el caso de Jofre, un tío cercano, un tío que tiene su forma de pensar, que se siente libre, que te ayuda. Y esto, al fin y al cabo, repito lo que decía antes, los vemos como futbolistas, pero antes del futbolista, igual que antes del periodista, está la persona. Lo que pasa es que todo el modus operandi está montado para endiosarlos y ellos realmente pues, también se llegan a creer su papel, y esto hace a veces que sean pues, un tanto inalcanzables, a no ser que sea para una estrella del streaming como sea Ibai, ¿no? Yo creo que al final se ha hecho una bola de nieve. De poco a poco, del paso de los años, ha ido creciendo, y estoy convencido de que al final, si tú hablas con los jugadores, si tú hablas con las partes implicadas, seguro que la solución sería mucho más cerca de lo que nos creemos ahora mismo, pero me da la sensación de que la gente que toma las decisiones no termina de ser empático con la otra parte. Un ejemplo muy fácil es, esta temporada se ha puesto de moda, han empezado a grabar, digamos, a los jugadores en el vestuario, justo antes de empezar el partido. Claro, esto al final ha generado bastante rechazo en los jugadores, porque yo recuerdo imágenes del vestuario del Athletic Club de Bilbao, de ellos antes de empezar el partido. Era una cosa muy personal, porque creo que, bueno, hacían como una especie de, creo que era el Padre Nuestro, sí. Entonces, claro, yo creo que se les tiene en poca consideración también la opinión que pueden tener ellos, ¿no? Porque al final, si hablas con ellos, no solo con el Athletic Club, me refiero con todos los jugadores, con todos los vestuarios de primera, y les dices, mira, queremos empezar a implementar una cosa así para acercar el aficionado al fútbol. Quizás te dicen ellos, no, esto no, porque para nosotros es sagrado. Tú has sido jugador de fútbol, tú creo que fuiste jugador de baloncesto también, entonces son momentos muy concretos donde el jugador o la jugadora está concentrado y está por lo que tiene que estar. Entonces, si esto les puede molestar, es una cosa que no se debe hacer, pero quizás en vez de hacer esto, te dan la opción de hacer otra cosa, entonces ya consigues lo que buscabas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también que tengan voz y voto los jugadores, porque al final se les pone un poco como mono de feria, ¿no? Tienes que hacer ahora una entrevista postpartido, tienes que hacer una entrevista prepartido, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Qué pasa al final? Lo que comentábamos también fuera de micros, que van con el piloto automático. Es que has perdido espontaneidad. El pasado lunes en el partido de gol, lo comentábamos antes, la victoria de Club Atlético Osasuna por 1-0 ante el Deportivo Alavés, golazo de Ante Budimir. En la entrevista postpartido a Benavidez del conjunto Babazorro, duró la entrevista 3-4 preguntas con Ricardo Rossetti, 1 minuto y medio. Dijo lo que debía decir. A veces. ¿No? Partido complicado. Ni bueno ni mal. Exacto. Pero se ha ido por pequeños detalles. Más de 4 minutos. Jugó con una máscara por el tema del que tenía como el pómulo, una fisura. Y el editor, recuerdo, me dice, ¡guau! 4 minutos, tendré que flotar. Yo pensaba... Flotar es pasarlo. Para la gente que no flotar es 4 minutos, es no que me cabe... que recortar otras cosas. Yo empiezo a escuchar esa entrevista con Ricardo, me pareció deliciosa, porque contó el proceso de la máscara, los fisios, el doctor, cómo se sentía él, si le había afectado a su rendimiento en el campo. O sea, saliendo de todos los tópicos del futbolista a los que estábamos lamentablemente acostumbrados. Eso me pareció
Quizás la noticia es que me parezca anormal, porque lo que debería ser normal es precisamente pues, que un futbolista te cuente cómo ha sido su semana hasta llegar al partido donde él es decisivo, con el gol número 14, si no recuerdo mal, que fue un golazo, jugando con una máscara, ¿no? Pues que te cuente su vida, eso es una historia, y el periodismo al fin y al cabo es contar historias. En este caso, pues la entrevista de Ricardo con Ante Budimir contó una historia. Eso me parece mucho más loable y mucho más interesante que no que te digan, bueno, nos quedan 11 finales por delante porque ahora estamos 10 puntos por encima de la salvación, no sé qué, pim, pam. No todo está perdido, no todo está perdido. Te lanzo una pregunta directa. ¿Crees que desde el club se le dan las habilidades comunicativas a los jugadores necesarias o los hacen, porque lo hemos hablado un poco, tenemos esta suerte de Budimir, como comentó, pero si tú ves 12, 11 son... Sí. Robots. Si el equipo va arriba, pues arriba. Si el equipo va medio en medio, abajo, abajo. Y si es 1-0, pues pequeños detalles. Y es por donde va. Entonces, ¿crees que se le dan las habilidades comunicativas o lo que les hacen es funcionar como robots? Yo creo que no. Y también parte de otro problema, y es que creo que los clubes cada vez más se plegan a las decisiones o a las voluntades de los futbolistas. En el sentido de que, o sea, el caso más cercano, en el caso del Barça, difícilmente el club va a ir en contra de los intereses de su propio futbolista. Entonces, ¿qué hace? Le generas una burbuja donde no entre nadie. Si tú les dieras esas habilidades comunicativas, creo que ayudarías a todo el mundo. Pero el club me da la sensación de que no quiere molestar o perturbar el día a día de esos futbolistas. Lo digo porque, claro, en su día la entrevista del gran buen amigo también Rubén Uría con Messi, o sea, si se la da a Rubén es porque Messi ha visto que Rubén es un profesional que le gusta cómo comunica, que dice las cosas a la cara, que es un tío que va con las verdades siempre por delante, y seguramente eso tiene mérito también. O sea, yo fuera Rubén, o yo por un amigo me alegro de que se la diera a él, porque seguramente se lo ha labrado a lo largo de su vida profesional. Y eso es una recompensa al intentar hacer un buen periodismo, como decía antes. Pero a nivel de clubes, yo creo que realmente no se está trabajando eso. O sea, precisamente muchas veces, más que facilitar, se ponen trabas, se ponen vallas, se ponen barreras a que se pueda comunicar. ¿Por qué? Porque, no sé, en cualquier tipo de rueda de prensa, la primera pregunta, ¿quién la hace? El periodista del club. Y suelen ser preguntas ya pactadas de antemano, preguntas para intentar ayudar a generar una mejor imagen. No lo critico básicamente porque es una forma de comunicar, de comunicación corporativa. Es decir, si tú trabajas para una empresa, vas a intentar mejorar la imagen de esa empresa. Eso me parece bien. Ahora bien, que eso implique también coartar la libertad de otros medios y que tú no puedas preguntar ciertas cosas, no sé. Es que recuerdo, por ejemplo, el partido de Nápoles-Barça. Sale Xavi y en la previa sale Frenkie de Jong. Y recordemos la rajada de Frenkie contra el periodismo, contra los periodistas, la situación en el club y tal. A nivel de comunicación, yo pienso, soy el Barça, sale Frenkie, los periodistas le van a preguntar acerca de su futuro. A nivel de comunicación, quizás no te interesa que antes de un Nápoles-Barça, la ida de los octavos de final de la Champions, vuelves a jugar la Champions 3 años después, una fase eliminatoria, quizás no está bien pensado que salga Frenkie. Y si te parece bien que salga Frenkie, tienes que aceptar que los periodistas le hagan las preguntas que ellos piensan. Y tienes que aceptar que los titulares del día después sean esos. No vayan al Nápoles-Barça. Exacto. Pero por eso te digo que muchas veces intentan controlar, pero otras veces, claro, tú tienes que ser consciente de que el periodismo tiene que ser libre y que las consecuencias tú no las vas a controlar. Este es el problema, que los clubes y los jugadores quieren controlar todo su chiringuito, todo su jardín, para que no haya disensión, para que no haya crítica. Y yo creo que eso es un gran error. Claro, pero en ese caso que comentabas, hay muchísimos ejemplos más. Por ejemplo, desde que el Paris Saint-Germain deja de contar con Kylian Mbappé. Sobre todo sucede, evidentemente, a la mayoría de clubes que tienen como más repercusión. Claro, cuando tú consigues, entre comillas, tener una rueda de prensa previa de partido y de las 15 preguntas que se hacen, 14 son Kylian Mbappé, el futuro de Xavi, de Jong. Claro, aquí también hay un problema
del periodismo, digamos, ¿no? Porque al final cuando se producen un par, 3 de preguntas sobre el tema, ya puedes dejar como el tema sellado y centrarte, porque al final lo encuentro una falta de respeto hacia el Nápoles o hacia el equipo contra el que juegues, ¿no? De que la rueda de prensa solo gire en torno de una figura, de un jugador, de una jugadora, de un entrenador. Creo que aquí hay un problema también a la hora de gestionar las preguntas, de tienes la oportunidad de hacer una pregunta que cualquier periodista mataría por ello. Sí. Y de repente han hecho 6 veces la misma pregunta, cambiando, buscando subordinadas, dándole la vuelta 50.000 veces y vuelves a preguntar lo mismo. Entonces, también hay un problema ahí. Antes te decía, ¿no?, que nos falta ser críticos o autocríticos en el caso del periodismo, y seguramente en las ruedas de prensa es cuando se ve más claro. Seguramente tu editor, muchas veces ocurre, te ha dicho tienes que hacer esta pregunta, ¿no? Pero si esa pregunta ya la ha hecho un compañero, tú le puedes cambiar sustantivo, un adjetivo, lo que quieras, pero si esa pregunta ya está respondida, una vez, vale. 2, también, quizás tienes que tener manga ancha y cambiar la pregunta, buscar otro tipo de cosas, porque me da la sensación de que muchas veces a algunos medios y algunos periodistas van a las ruedas de prensa con el titular preconcebido y tú únicamente estás buscando de que lo que diga el futbolista o el entrenador te confirme ese titular. Y ese es el gran problema, por eso digo también la autocrítica. Otro tema también es que muchas veces los clubes, en función de la información que haya sacado ese medio, no ese periodista, sino ese medio, porque quizás el periodista que cubre el Barça no tiene la culpa de que en ese periódico o en esa televisión pues se haya hecho, no sé, un artículo o una noticia muy crítica con el club y entonces no le dan turno de pregunta. Eso me parece igual de lamentable, porque tú estás coartando la libertad de expresión de ese periodista, de ese medio en concreto. ¿No te gusta ese tipo de información? Me parece muy bien, pero tú tienes que, siempre que sea desde un punto de vista de libertad de expresión. Otra cosa es ya mala educación y, sobre todo, invención de informaciones. Recuerdo en su día el caso de la COPE con el tema del dopaje del Barça de Guardiola. Ahí puedo entender que cosas así que se han inventado, que no tienen ningún tipo de fundamentación, tú como club te protejas y te cierres y prohíbas que te hagan preguntas durante un tiempo determinado ese medio. Porque realmente es una información que ha ido a hacer daño. Ahí has traspasado una frontera deontológica que para mí no admite, en este caso, disculpa. Incluso no solo club, sino ha habido jugadores que a lo largo de su trayectoria, dependiendo de qué medio deportivo era, directamente no han dejado hacer la pregunta. Recuerdo algunas ruedas de prensa, Dani Alves era uno de ellos, una que se hizo muy famosa. O sea, no solo club, sino que a veces incluso los jugadores... Porque han hecho daño. Quizás, o sea, es que hay que distinguir la crítica del ir a hacer daño. Es decir, muchas veces ciertas informaciones no aportan nada. Es decir, que se meten con la vida privada de ciertas personas, de ciertos futbolistas. Y ahí yo entiendo que el futbolista se pueda sentir pues indefenso y se pueda sentir herido. Otra cosa es que te critiquen por encima del verde lo que tú haces. Yo creo que eso forma parte del trabajo de cualquier profesional del mundo de la pelota. Si esa crítica no está fundamentada en tu juego y se basa en aspectos que no tienen nada que ver con tu vida profesional, yo ahí podría llegar a entender que el futbolista y el club se cerraran en filas. Otra cosa es, repito lo que decía antes, a nivel social no estamos acostumbrados a la crítica y esto también yo creo que nos hace más vulnerables porque a través de la crítica tú creces como persona, creces como profesional, creces como futbolista en este caso. Y hay que aceptarla, siempre y cuando esté hecha en base a unos fundamentos. Es decir, tú no puedes criticar a un futbolista porque solo para de subir por la banda derecha y no baja a defender. Es que quizás el entrenador le ha dicho que haga eso y que no tenga que defender, que ya lo hará el lateral. ¿Sabes? Es decir, tú tienes que fundamentar esa crítica en cosas concretas y siempre desde un punto de vista de respeto absoluto. Ahora somos los que decidimos o cómo podemos cambiar esto. Vamos a cambiar el mundo. Hemos hecho un tiempo de debate, vamos a intentar buscar las soluciones. Yo soy el último en hablar ahora. Casi me copio de los dos. Ya hemos hablado que hoy soy yo el que pregunta. Perfecto. Y vosotros sois los que... Claro, ya lo hemos hablado. Parte de periodismo, parte de club, parte de jugador. ¿Qué cosas se pueden cambiar en los 3 aspectos para intentar acercar estas relaciones, que yo creo que estamos los 3 de acuerdo, que para todos, sobre todo para el público, estaría muy chulo que estuviera mucho más cerca? Lanzamos primero. Periodismo o autocrítica. Y sobre todo volver a los orígenes, que creo que se ha pervertido la profesión y se ha perdido un poco el sino de lo que creo que debe ser. Soy pesimista, ¿eh? También te lo digo porque lamentablemente el mundo digital
implica una serie de consumos y de fluidez de la información que no es quizás la más adecuada para que esto se haga así. De todas formas, no implica que cada uno, dentro de su ámbito profesional, no haga este ejercicio. Si cada uno de nosotros lo hace, creo que evidentemente el producto final va a ser positivo. A nivel de clubes, se me hace también, o se me antoja un tanto complicado, porque el negocio es tan grande que tú estás buscando también ganar a través de cualquier partida. Y la comunicación es poder, y el poder también pues implica dinero. Últimamente sí que es verdad que los medios de comunicación de los clubes son muchísimo más importantes que lo que eran hace. Exacto, porque les has dado poder. Y a nivel de futbolistas me gustaría también ser optimista. No todo está perdido, pero sí que quizás ahí habría que hacer mucha didáctica a nivel interno y ¿por qué no? Generar más relaciones de confianza. O sea, yo creo que cualquier futbolista, si tuviera la ocasión de hablar tranquilamente con periodistas como antaño se hacía, pues vería que al fin y al cabo hay personas que al fin y al cabo cada uno intenta hacer lo mejor que puede y sabe su trabajo. En el caso de unos, pues escribir una crónica o contar cualquier cosa. En el caso de otros, pues defender, meter un gol o centrar, lo que sea. Pero quizás sí más empatía, saber ponerse en el papel del otro. El problema de todo esto es que seguramente el negocio es tan grande, la bola de nieve es tan grande, que pararla de un golpe o poco a poco se va a hacer complicado, porque yo creo que, repito el mensaje del principio, soy pesimista, pero bueno, no creo que todo esté perdido y hay gente, por ejemplo, no sé, Tony Padilla, Aitor Lagunas, Alberto Ejogo, que ejercen un periodismo que creo que es un periodismo a seguir, porque me parecen referentes a la hora de afrontar las informaciones, a la hora de escribir, a la hora de hablar, y por lo tanto no todo está perdido, porque veo que también estos periodistas tienen sus seguidores. Por lo tanto, quizás si nosotros a la gente le damos este tipo de periodismo y le contamos historias y no trivialidades o chorradas, con perdón, pues la gente también va a demandar esto, ¿no? Tendría que haber empezado yo porque, claro, ahora me va a dejar mal. Nada, no, creo que lo de Marc. Creo que todo subrayo, ¿no? Subrayo, sí. Copio y pego. No, creo que lo ha explicado todo súper bien. Creo que la parte del periodismo es justo lo que comentaba de autocrítica, del ejemplo que habíamos puesto de las preguntas a rueda de prensa, de ser autocríticos a la hora de... Y sobre todo, también lo ha dicho él, no es buscar tu noticia, la noticia que te interesa, sino buscar la historia, buscar la noticia. Quizás el ejemplo de Budimir también lo resume perfectamente. Quizás en ese momento no necesitas que te hablen del partido, porque un aficionado que lo ha visto, ya lo ha analizado, ya lo han comentado los comentaristas, sino buscar este tipo de historias que creo que acercan muchísimo más al aficionado al fútbol. Entonces, creo que es buscar historias, no buscar la historia que quiere tu medio, que tú buscas para poder luego escribir la noticia o lo que sea. Esta sería por parte del periodismo. Luego, por parte de los jugadores, creo que tienen que dar un poco también la oportunidad de que, creo que algunos lo están haciendo, de que nuevas plataformas se acerquen, de que puedan tener ese contacto, porque al final, lo que yo decía justo al inicio de la charla, yo como amante del fútbol me encanta saber de los jugadores, me encanta conocer sus historias, me encanta saber qué hacen su día a día. Entonces creo que esta parte no se tiene que dejar y creo que se les tiene que dar voz y voto, porque al final... si ellos cierran el chiringuito, se termina para todos. Entonces, creo que los jugadores y las jugadoras tienen que tener... Es un triángulo, o sea, correcto, que de alguna forma está condenado a entenderse total. Las tres partes. Y lo comentaba también con el ejemplo de los vestuarios. Creo que si ellos son parte importante, tienen que tener voz y voto y que las cosas las hagan también porque nace de ellos y no porque estén obligados. Exacto. Correcto. Y finalmente, el otro pilar que me quedaba era periodismo, el club. Claro, el club es lo que comentaba Marc perfectamente, que han visto en sus jugadores una mina de oro, de poder generar contenido, de poder llegar a muchísima más gente. Entonces, es un tema más complicado, pero sí que, por la parte de periodismo que me toca, es que no sea un banker. Que a nosotros, evidentemente, también con lo que hacemos nos encantaría tener jugadoras de muchísimos equipos, jugadores de muchísimos equipos y, a la vez... También creo que nuestra parte es importante de no llevarlo al salseo, no llevarlo al clickbait que habíamos comentado antes, sino de una parte también formativa o de buscar historias, que al final es lo que creo que nos interesa a todos. Y de la forma que lo hacen los periodistas que ha comentado Marc, los ejemplos, creo que es el camino que al menos a nosotros nos gusta. Se nota que sabéis. He aprendido mucho de él. Seríamos tontos si no le lanzamos la última pregunta de, conociendo el mundo del fútbol, conociendo el periodismo, conociendo todas estas cosas,
¿Quién se podría sentar aquí con nosotros, Marc, para tener una entrevista o para hacer una tertulia? Mira, vino como analista en su día en Gol Televisión, cuando todavía no era alguien tan conocido. Y yo con él siempre le he mandado, soy muy respetuoso de su intimidad, algún WhatsApp, siempre me ha contestado y me parece a día de hoy un auténtico referente. Y a final de temporada deja su club. Jonathan Giraldez, el entrenador del Barça femenino, me parece un buen tipo, un muy buen entrenador. Y decía antes que antes del futbolista o antes del periodista está la persona. Pues a mí es una persona que me ha demostrado que vale la pena este tipo de gente en la vida. Por lo tanto, yo os lo lanzo aquí porque me parece que tiene muchísimas cosas interesantes a contar. Nos sería perfecto para ir creando ya el precedente de lo que hablábamos, pues nos sería perfecto para empezar con ello. Sergi Fuentes, muchísimas gracias. Marc Ornet, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos vosotros nos vemos en el siguiente contenido de Jocks.